Hoy en Retrobasket Spain os vamos a contar la historia de Bison Dele, anteriormente conocido como Brian Williams. Su vida dentro y fuera de la cancha y todos los detalles conocidos de su misteriosa desaparición. Williams comienza practicando atletismo y tiene un inicio relativamente tardío en el mundo del baloncesto, dando sus primeros pasos en este deporte en el Instituto Gorman de Las Vegas, como podéis ver en estas imágenes. Su potencial saltó a la vista de manera inmediata y terminó su etapa de instituto en el Saint Monica Catholic de Santa Mónica, donde, como podéis ver en este artículo, también era un jugador muy destacado y estaba a punto de disputar un partido frente a un equipo que contaba en sus filas con otro jugador que llegó a jugar en la NBA como LeRon Ellis. Su gran rendimiento en este instituto de Santa Mónica conlleva, por un lado, la retirada de su número en este instituto y, por otro, el interés de muchas universidades americanas, entre las cuales decide elegir la Universidad de Maryland, donde milita durante solo un año para posteriormente pasar a la Universidad de Arizona, en una decisión que más bien parece tomada por su madre que no por el propio Williams. Eso es algo que nos aparece indicado en este artículo del Washington Post, en el que se indicaba que Williams parecía que estaba siendo influenciado desde muchos lugares diferentes para que tomara esa decisión de cambio de universidad. De manera que Williams se marcha a la Universidad de Arizona, donde juega las dos siguientes temporadas, decidiendo no jugar su cuarto año universitario y entrar en el draft de la NBA. Un draft de 1991 en el que es seleccionado con el número 10 por los Orlando Magic. Desafortunadamente para el jugador californiano, los 2 años que pasa en Orlando son una auténtica pesadilla. Williams sufre problemas físicos, se le diagnostica una depresión, no se adapta a una ciudad de Orlando que ve como una ciudad artificial hecha solo para los turistas, e incluso sufre 2 desvanecimientos. Uno mientras entrenaba con el equipo y otro mucho más grave que le podría haber costado la vida mientras conducía. Evidentemente sufrió un accidente con su coche tras sufrir este desvanecimiento. La noticia apareció incluso en los periódicos, como podemos ver en este artículo. Y a falta de las pertinentes pruebas médicas, su carrera en ese momento parecía estar en peligro. Afortunadamente, Williams se recupera de todos estos problemas y, tras recibir el visto bueno de los médicos, vuelve a la actividad y en su tercera temporada pasa a jugar en los Denver Nuggets. Y en Denver tiene la oportunidad de pasar 2 años mucho más estables y mucho más exitosos, tanto dentro como fuera de la cancha. Y como podéis ver en este vídeo, Williams era un jugador que tenía grandes movimientos en el poste, buena capacidad reboteadora, jugador rápido, difícil de defender y con un tirito también nada despreciable.
Y si a esto le añadimos que, como podéis ver, se trataba de un jugador zurdo y de gran envergadura, todo ello hacía de Williams un jugador realmente útil y realmente valioso para cualquier equipo. Y en este caso, tener a Williams como acompañante de Dikembe Mutombo, la verdad es que parecía un valor añadido para esos Denver Nuggets. Fuera de la cancha, Williams dejó huella en Denver como una persona realmente especial. Eso es lo que recuerda, por ejemplo, Tommy Shepard, entonces ejecutivo de los Nuggets y actualmente vicepresidente de los Wizards. La frase que Williams le dijo fue: no dejes que tu trabajo defina quién eres. Y es una frase que a Shepard le ha acompañado y le ha sido útil durante el resto de su vida. Inexplicablemente, Denver decide enviar a Williams a Los Ángeles Clippers, noticia de la que Williams se entera mientras pasaba sus vacaciones en España. Una noticia que Williams no se esperaba, ya que de hecho, a pesar de que le costó adaptarse a Denver por la altitud de esta ciudad, pensaba pasar más años en Denver y se había comprado incluso una casa en esta ciudad. No obstante, para un jugador nacido en Fresno, California, jugar en los Clippers era una forma de volver a casa y de jugar muchos más minutos, ya que en Denver tenía que pasar en muchas ocasiones tiempo en el banquillo porque el pívot titular evidentemente era Dikembe Mutombo y jugar con unas torres gemelas, por así decirlo, tampoco era la opción principal que manejaban los Denver Nuggets. Y su temporada en los Clippers es realmente notable, alcanzando más de 15 puntos y 7 rebotes por partido. Pero tras acabar esta temporada, volvemos a encontrarnos con otra situación difícil de explicar, ya que los Clippers no llegan a un acuerdo para renovar el contrato de Brian Williams. Al parecer, las exigencias económicas de Williams eran muy elevadas, pero viendo los números que había logrado y viendo que los Clippers no han sido nunca precisamente un equipo con mucha suerte para encontrar jugadores de calidad, lo más apropiado es que ambas partes hubiesen llegado a un acuerdo. Pero no fue así y Williams se pasó casi la totalidad de la temporada 96-97 sin jugar en ningún equipo. Paradójicamente, este desacuerdo con los Clippers se convierte en una oportunidad de oro para Brian Williams, ya que a pesar de pasarse prácticamente toda la regular season de esa temporada sin jugar en ningún equipo, a falta de 9 partidos para el final de la temporada regular, los Chicago Bulls deciden hacerse con sus servicios. Y Williams se convierte en un jugador fundamental en ese anillo de los Chicago Bulls. De hecho, Williams se gana el respeto y la amistad, entre otros, de Michael Jordan. Steve Kerr también tuvo muy buenas palabras para el rendimiento de Brian Williams, considerándolo fundamental en la victoria de esa temporada. De hecho, Williams compartía los minutos prácticamente al 50% con Luke Longley, un pívot más conocido, más recordado, pero muy inferior técnicamente a Brian Williams. Longley tenía más estatura, defensivamente, por supuesto, era un jugador que aportaba más, pero
La versatilidad, la calidad como jugador de Williams estaba a años luz de la de Luke Longley. Para la temporada siguiente, los Bulls del Last Dance lógicamente no tenían hueco en su límite salarial para el contrato que Williams podía firmar en ese momento. De manera que Williams vuelve a cambiar de equipo y de ciudad y firma con los Detroit Pistons. Firma el contrato de su vida, un contrato por más de 30 millones de dólares. Su primera temporada con los Pistons se convirtió en la mejor temporada de su carrera, totalizando más de 16 puntos y casi 9 rebotes por partido. De manera que Williams se estaba asentando como uno de los mejores jugadores de la NBA en su puesto. Su paso por los Pistons coincide con su decisión de cambiar de nombre y pasar a llamarse Bison Dele, haciendo así honor a sus orígenes cherokee y africano. En la temporada 98-99, el rendimiento de Williams no es tan bueno debido a problemas físicos y probablemente también a su mala relación con la directiva de los Detroit Pistons. Y Williams toma una decisión sorprendente y decide renunciar a la mayor parte del contrato multiaño firmado con los Pistons, de manera que anuncia su retirada de la NBA con tan solo 30 años de edad, poniendo así fin a una trayectoria de 8 temporadas en las que pasó por 5 equipos diferentes, promediando 11 puntos y 6 rebotes por partido. Una retirada tan prematura propició múltiples rumores en años posteriores sobre un posible retorno a la NBA que, sin embargo, no se produjo en ningún momento. Y a partir de aquí vamos a conocer a la persona detrás del jugador de baloncesto. Vamos a conocer toda su vida y las circunstancias en las que desapareció en el año 2002. Brian Aaron Williams nació en Fresno, California, el 6 de abril de 1969 y era el menor de 2 hermanos. Su padre era Eugene Williams, un cantante de rhythm blues que llegó a ser componente del grupo Los Platters y que abandonó a la familia cuando los niños aún tenían una corta edad. Tras divorciarse, Patricia Phillips, la madre de Brian Williams, contrae de nuevo matrimonio y la relación de los hermanos Williams con su padrastro es bastante complicada. Pero Williams siempre le estuvo agradecido, ya que al parecer su padrastro le introdujo en la afición a la música y en el conocimiento de artistas como Miles Davis o John Coltrane. Si a todo esto le añadimos que Williams veía actuar a los Platters en directo en Las Vegas cuando pasaba temporadas con su padre, es lógico deducir que los gustos musicales de Brian Williams eran mucho más refinados y, a mi modesto entender, de mucha más calidad que los gustos musicales de sus compañeros de vestuario. Y esta era tan solo una de las muchas razones por la que sus compañeros de equipo a lo largo de su carrera lo veían en muchos casos como una especie de bicho raro.
También era un ávido lector y entre sus autores preferidos encontramos a Nietzsche o William Blake. De hecho, su frase favorita del libro de Nietzsche, Así hablaba Zaratustra, indica claramente cuál era la filosofía de vida de Brian Williams. Un hombre que intentaba disfrutar de cada momento al máximo y vivir constantemente experiencias nuevas. Una forma de ver la vida de la que habla, junto con muchas cosas más, en la entrevista concedida a Sports Illustrated en febrero de 1998. Parece ser que Williams era un jugador en torno al cual había multitud de rumores, muchos de los cuales aclara a lo largo de esta entrevista. Por ejemplo, uno de los rumores decía que era aficionado a saltar en paracaídas habitualmente. Al respecto, Williams indica que solo había saltado una vez en Florida tras hacer un curso de 4 horas. Los rumores sobre su orientación sexual iban desde los que creían que era homosexual a los que indicaban que Williams había salido en alguna que otra ocasión con Madonna, a la que aquí vemos acompañada de Dennis Rodman. Pero aparte de rumores como estos y de otros mucho más absurdos como los que decían que Williams no se duchaba después de los partidos, lo que queda claro es que era alguien realmente especial. Una de las personas que guarda un recuerdo imborrable de Williams es el entrenador Doug Collins, al que Williams le hizo algo que jamás ningún jugador de los que había entrenado durante su ya larga carrera había hecho. Le hizo un regalo de Navidad. Le regaló una figura de cristal que Doug Collins guarda con gran cariño. En cuanto al antes mencionado amor de Williams por las aventuras y las emociones fuertes, basta ver el fragmento de la entrevista que os mostramos aquí. Fijaos la cantidad de diferentes actividades que Williams había realizado ya hasta entonces. Además de ser piloto de avión, un avión que pilotaba él mismo, había corrido en los Sanfermines, había apostado en los casinos de Mónaco, había viajado a lugares como Beirut, Cuba, Marruecos, había recorrido grandes distancias en bicicleta en los Estados Unidos, haciendo pequeñas paradas nada más para comer y dormir. También aborda en la entrevista sus problemas de salud mental, experimentados sobre todo durante su etapa en Orlando, aunque negaba el rumoreado intento de suicidio. Williams comenta que simplemente se había tomado una gran cantidad de pastillas para dormir, pero con el único objetivo de dormir una gran cantidad de horas. Dejamos atrás esta entrevista de Sports Illustrated para hablar de la familia de Brian Williams. Una familia con la que mantenía una relación que podríamos definir como tóxica y en la cual tanto sus padres como su hermano eran algo así como unos parásitos en torno a la figura del exitoso hermano pequeño que había llegado a ser una estrella en el baloncesto profesional. La generosidad de Williams con sus familiares más directos nunca fue suficiente para ellos. En palabras de la madre de Williams, a la que su hijo le había pagado una carrera universitaria y una casa,
había otras madres que tenían más dinero de sus hijos simplemente en un dedo de la mano, indicando que había otras madres que simplemente en una joya sus hijos se habían gastado más en ellas de lo que Brian Williams había hecho con su madre. Y algo muy similar podemos decir de la figura de su padre. Fallecido en 2008, como podemos ver en esta noticia de un periódico de Fresno. Además de abandonar a sus hijos cuando eran pequeños, en ningún momento se mostró agradecido con los regalos que le hizo su hijo. De hecho, en una ocasión, Brian Williams le regaló a su padre una Harley Davidson, ante la cual la única reacción de su padre, que se mostró completamente impasible ante el regalo, fue decirle a su hijo que la siguiente vez le diese simplemente el dinero en efectivo. Y en cuanto a su hermano, Kevin Williams, que también cambió su nombre, en este caso a Miles Dabbort, podemos decir básicamente lo mismo que de los progenitores de Brian Williams. En el caso de Kevin, del hermano mayor de Brian, llegó a pedir a su hermano más de $100,000 a lo largo del tiempo que Williams estuvo jugando en la NBA y tras su retirada. Lógicamente, y con todo este entorno familiar tan disfuncional, es lógico que Williams crease su propia familia, una nueva familia, en torno a sus amigos más cercanos. Entre esos amigos podemos destacar a Ahmad El-Hosseini y Patrick Byrne, dos personas en las que Brian Williams podía confiar plenamente y con las que compartió multitud de momentos inolvidables. De hecho, Patrick Byrne era una de las personas a la que siempre recurrían los periodistas de investigación cuando querían conocer más sobre la vida, sobre la personalidad de Brian Williams. Y de hecho, Patrick Byrne siempre tenía especial interés en que se recordase cómo vivió y no cómo murió. Y llegamos al último, pero no por ello menos importante, protagonista de nuestra historia, Serena Garland, la pareja de Brian Williams que, tras varios años de amistad, había decidido comenzar una relación con Brian Williams. Nacida en 1972, su vida estaba plagada de anécdotas y de vivencias tan o más interesantes que las experimentadas por Brian Williams, que ya por entonces había cambiado su nombre a Bison Dele. De hecho, Serena Garland trabajó durante algunos años para Prince. Incluso para ella era difícil explicar en qué consistía exactamente su trabajo para Prince, ya que llegó un momento en el que básicamente era una especie de niñera de la novia de Prince, de manera que decidió dejar ese trabajo y buscar otros horizontes. Y una vez que hemos conocido a todos los personajes de nuestra historia, nos situamos en inicios del año 2002, cuando Serena y Bison Dele inician un viaje a lo largo de todo el sur del Pacífico en el catamarán de Bison Dele, el Hakuna Matata.
Un catamarán que pilotaba él mismo, ya que si anteriormente hemos visto que tenía el título de piloto de avión, también en su ansia de recorrer el mundo se había sacado el título de piloto de catamarán. Y todo les marcha de maravilla en este viaje de placer hasta que unos meses después se incorpora a la expedición el hermano de Bison Dele, el entonces autollamado Miles Dabord. A partir de ahí, la cosa empieza a complicarse. Por un lado, Serena comenta a sus amistades que Kevin Williams, me resulta más cómodo llamarlo así, Kevin Williams, es alguien que le transmite muy malas vibraciones. Todo lo bueno que le aporta Bison Dele, Brian Williams, se transforma en negatividad cuando habla del hermano del jugador de baloncesto. Además, las peleas entre ambos parece que eran frecuentes y de hecho alguno de los miembros de la tripulación decidió dejar el trabajo en el catamarán al no soportar el grado de intensidad y la frecuencia de las peleas propiciadas por el dificilísimo carácter de un Kevin Williams que siempre había sido una persona con multitud de traumas, de complejos, tenía un clarísimo complejo de inferioridad respecto a su hermano. Siempre había sido una persona que había sufrido diferentes enfermedades, asma, y que nunca se había adaptado bien socialmente en ningún tipo de entorno. La travesía continúa con la presencia de este incómodo pasajero hasta que llegamos al 6 de julio del año 2002, cuando tras varias semanas en Tahití deciden poner rumbo a Hawái, en un catamarán tripulado por el propio Kevin Williams, Brian Williams, Serena Carlan y Bertrand Saldo, el capitán de la embarcación. Y a partir de aquí nunca sabremos lo que ocurrió. El rastro de la embarcación se pierde por completo y los medios de comunicación se hacen eco de la noticia. A partir de aquí comienza una desesperada búsqueda contrarreloj que resulta infructuosa durante los 2 primeros meses. Y es entonces cuando surge la primera pista. Un hombre que se identifica como Bison Dele intenta comprar un gran número de monedas de oro en una tienda de Phoenix. La policía es avisada sobre ello y el hermano de Bison Dele, Miles Dabord, que había aprovechado el gran parecido existente entre los dos hermanos, es detenido y informa a la policía de Phoenix que su hermano está bien, que estaba bien la última vez que lo vio y que estaba comprando las monedas en nombre de su hermano. La policía, en un error crucial para el desarrollo de la investigación, cree esta versión ofrecida por Miles Dabord, o al menos la da por buena, y Miles Dabord queda en libertad. A sabiendas de que esta puesta en libertad había sido un auténtico golpe de suerte, Dabord decide huir a México y desde allí llama a su madre y le dice que él es inocente y que nunca le habría hecho nada a su hermano. Tras esta llamada, poco después, decide suicidarse y con ello se lleva a la tumba el secreto de lo que realmente ocurrió. Paralelamente, la investigación en Tahití da sus frutos
y el barco de Bison Dele, el catamarán Hakuna Matata, es encontrado y se descubre que había sido registrado en otro puerto de Tahití con un nombre falso y se inicia entonces una investigación de la escena del crimen. Investigación poco fructífera porque no se encuentra realmente ningún dato que explicase lo que allí ocurrió. A partir de aquí surgen las diferentes teorías que tenemos a día de hoy. Por un lado tenemos la inverosímil versión de Miles Dabord. Según Dabord, Bison Dele golpea accidentalmente a Serena mientras los dos hermanos estaban peleando y Serena se golpea la cabeza y muere. Tras esto, el capitán del barco dice que hay que informar sobre el fallecimiento de Serena, a lo cual Brian Williams se niega y asesina al capitán del barco. En ese momento, Miles Dabord, según su propia inverosímil versión, decide que debe asesinar a su hermano en defensa propia porque de lo contrario su hermano iba a acabar con su vida. Una versión realmente nada creíble. Por otro lado tenemos la teoría del FBI. Según el FBI, Miles Dabord probablemente acabó con la vida de los 3 tripulantes del barco y les puso peso y los lanzó al agua. Sin embargo, otros miembros del FBI que participaron en la investigación discrepan y creen que Dabord hizo que se bajasen del barco, probablemente a punta de pistola, y que los dejó allí en alta mar y se marchó solo con el barco. En cuanto a Patricia Phillips, la madre de los hermanos Williams, y que por cierto fue a Tahití años después para reclamar el barco y venderlo, su teoría es ligeramente diferente. Da por hecho que Miles Dabord quería suplantar la identidad de su hermano y que estuvo involucrado en todo lo ocurrido, pero cree que no pudo actuar solo y considera a su hijo incapaz de llevar el barco desde donde acabara con la vida del resto de tripulantes del Hakuna Matata hasta un puerto. Y con las diferentes teorías de lo que pudo suceder, terminamos este vídeo gracias al cual he tenido la oportunidad de conocer mucho mejor la figura de Brian Williams, tanto en el ámbito deportivo como en el ámbito personal. Espero que vosotros hayáis tenido la misma experiencia y con esta frase dicha por el propio Williams y en la que anima a disfrutar de la vida al máximo, despedimos nuestro vídeo de hoy.